En enero del año 2015, es decir, hace ya 4 años, me encontraba realizando los ejercicios espirituales de San Ignacio de 30 días. Fue una oportunidad para permanecer en silencio, intensificar la oración, la meditación. Una experiencia inolvidable, y seguramente aquellos de ustedes que han vivido algo similar podrán estar de acuerdo conmigo. Durante esos días, el Señor me inspiró leer el libro del profeta Nehemías, que si bien es cierto, había leído ciertos trozos de este libro, no había tenido la oportunidad de leerlo detenidamente y en su totalidad. Es un libro hermoso con el cual me sentí identificado de una manera especial. Nehemías se encuentra sirviendo a un rey en el exilio. Él sabe que las noticias que recibe de su tierra, Jerusalén, son muy tristes, devastadoras. El pueblo ha sido desterrado, la ciudad ha sido completamente destruida y parece entonces que no hay esperanza alguna para sus habitantes. Pero Dios inspira a Nehemías el deseo de querer regresar a Jerusalén para reconstruir las murallas de la ciudad. Pero no solo eso, para reconstruir la vida espiritual del pueblo. Y después de pedir el permiso necesario al rey al cual servía, Nehemías se dispone a regresar y con la ayuda de algunas personas comienza la ardua labor de reconstruir la muralla, de reconstruir la ciudad y de llevar consuelo a las almas de aquellos que habían regresado de la deportación, pero que veían con tristeza las ruinas en las cuales había quedado la ciudad. La labor de Nehemías no estuvo exenta de grandes dificultades. Algunos molestos por su deseo de reconstruir y otros apesadumbrados que pensaban que era imposible que la ciudad llegara a ser lo que un día fue. Pero sin embargo, apoyado en la fe en Dios y el deseo de hacer el bien, Nehemías persevera y lleva a cabo, repito, no solo la reconstrucción física, material, sino espiritual de un pueblo que finalmente puede ver que Dios es fiel a sus promesas y que Dios nunca lo ha abandonado. Y es en este contexto en el cual encontramos el pasaje que hoy hemos escuchado. Un pueblo que se reúne con atención para escuchar la lectura de la ley. Un pueblo que reconoce que parte del destierro se debió a su propio pecado, al haberse alejado de Dios y de sus mandamientos. Y por eso, después de haber pasado esa gran tribulación y después de regresar a su tierra, comprenden que no pueden volver a cometer el mismo error y que su fe tiene que estar anclada siempre en el único Dios todopoderoso, aquel que da la vida, aquel que es capaz de satisfacer nuestra hambre y nuestra sed de felicidad, de progreso y de esperanza. Recientemente las noticias que llegan de Venezuela, por ejemplo, son noticias llenas de mucho dolor.
Y al ser venezolano, estas hacen mella en mi corazón. Pero también son noticias que traen rayos de esperanza. Porque un pueblo apegado a la Constitución, con deseos de vivir en democracia y con la esperanza de recibir ayuda internacional, está luchando por el restablecimiento de la democracia en el país. Son ya 20 años en los cuales personas han sufrido en carne propia todo el desastre que ha causado este régimen opresor. Muchos son los que han muerto a causa de falta de medicina, de alimentos o víctimas de la violencia. Esto obviamente hace que las fuerzas mermen y que la esperanza disminuya. Pero hoy, amparados en la palabra de Dios y en la fidelidad a los mandamientos del Señor, este pueblo quiere luchar para poder restablecer una nación que merece vivir y disfrutar de la libertad. El gran deseo que tenemos todos los venezolanos no es solamente el que nuestro país pueda restablecerse, sino que después de esto sean muchos otros países del hemisferio que puedan salir de la opresión en la cual se encuentran. De manera particular, Nicaragua y Cuba. Que nuestros pueblos escuchen esta palabra de Dios, que se den cuenta que solo en el Señor puede radicar nuestra esperanza y de que es posible que con nuestro esfuerzo y dedicación podamos reconstruir todo aquello que ha sido derrumbado por aquellas personas que, dejándose llevar por la ambición, por la soberbia, han entonces causado tanto mal a nuestras patrias. Que el Señor entonces fortalezca los corazones de aquellos que quieren, al igual que Nehemías, poner manos a la obra para reconstruir lo que ha sido derrumbado. La segunda lectura nos presenta un mensaje del apóstol San Pablo, quien nos recuerda que Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros del cuerpo místico de Cristo, y que cada miembro tiene una importancia especial, que todos trabajan por el bien común. Y esto precisamente es ser iglesia. El preocuparnos no solamente por nuestros propios intereses, sino por el beneficio de los demás. Y el Evangelio, por último, nos presenta a Jesús, quien inicia su ministerio público predicando la buena nueva del Evangelio, y que llegando a su ciudad de crianza, Nazaret, lee el pasaje del profeta Isaías que hace mención a la misión del Mesías prometido, del ungido. Y es allí cuando Jesús, con autoridad, dice que en este momento se cumple la escritura que acaban de oír. Jesús lo hace con humildad, pero lo hace también con determinación, reconociendo cuál es su identidad y lo que Dios le ha encomendado a hacer. Eso también tiene que darnos pie para pensar y reconocer a Jesucristo como el único Mesías capaz de traer al mundo la paz y la salvación. A lo largo de la historia son muchas las personas que, dejándose engañar por falsas voces, han puesto sus esperanzas en hombres. Y la Escritura es bastante fuerte al respecto cuando dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Sobre todo cuando ese hombre al cual se sigue se aleja de Dios
y de los mandamientos del Señor. Es por eso que ante discursos que se escuchan en nuestro día a día en el mundo, debemos estar atentos y reconocer la voz del pastor. Las ovejas reconocen la voz del pastor que las llama, que las alimenta y que no busca su propio beneficio, sino el beneficio de la grey a la cual sirven. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, nos dé la gracia de poder ajustar nuestra voluntad a la voluntad de Dios y reconocer en Jesús al único Mesías que es capaz, repito, de darnos salvación y vida eterna. Y que esta fe en Él nos impulse a poder trabajar para el bienestar de toda la sociedad y poder así hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. Así sea.